Universidad Nacional del Nordeste. Licenciatura en Comunicación Social. Teoría de la Comunicación Social 1. Carbonell y Marcos, Esquivel Juan Cruz y Garzábal Gabriela. Introducción al conocimiento científico y a la metodología de la investigación. Páginas 17 a 41. Parte 1. La ciencia moderna, surgimiento y características. En esta primera unidad planteamos un estudio introductorio al conocimiento científico, a partir del abordaje de su conceptualización, principales características y trayectoria histórica. En primera instancia diferenciaremos el saber científico de otras formas de conocimiento humano, como el discurso religioso y el sentido común, y profundizaremos el proceso histórico, político y cultural de conformación de la ciencia moderna. A continuación estableceremos las áreas en las cuales la ciencia se ramifica, como así también su división interna de acuerdo al estudio de determinados objetos de la realidad. Finalmente expondremos las principales características del conocimiento científico, y destacaremos especialmente las cuestiones vinculadas a la racionalidad y la objetividad, en tanto debates centrales en el campo de la ciencia. Las formas de conocimiento humano. Desde los inicios de la civilización, el ser humano se ha preocupado por conocer el mundo que lo rodea. Este se encuentra compuesto, en primera instancia, por la naturaleza y el conjunto de los fenómenos físicos que conforman la realidad natural y que inciden de manera importante en el desenvolvimiento de la vida humana. También en el mundo se encuentran los individuos, cuyos rasgos físicos y sociales, la interacción mutua a partir del lenguaje, pautan la convivencia en comunidad, la cual ha sido, desde tiempos remotos, la forma de organización característica de la humanidad. Podemos decir entonces que el ser humano posee una orientación hacia el conocimiento de una realidad que se desdobla en múltiples dimensiones, sociales, naturales, físicas, y que, a su vez, se encuentra enmarcada en el tiempo, por lo que es factible realizar un estudio histórico sobre cada una de las realidades mencionadas, en el pasado, en el presente y en el futuro. Una de las formas de conocimiento más extendidas es la que nos proporciona el sentido común, es decir, aquel conjunto de saberes que surgen de la vida cotidiana a partir del contacto y la experimentación con la realidad circundante. Esta forma de conocimiento se caracteriza por su constante aplicación práctica, es decir, por el traslado de los saberes obtenidos en la experiencia particular a la solución de problemas e inquietudes que conforman nuestra vida. Ejemplos de saberes derivados del sentido común han sido, por ejemplo, el conocimiento del fuego como fuente de calor y el de la fuerza de los vientos como energía capaz de movilizar embarcaciones. Sin embargo, uno de los problemas que ofrece el conocimiento derivado del sentido común es su carácter disperso, asistemático y fragmentado. ¿Qué queremos decir con esto? Como ya comentamos, los saberes que conforman el sentido común surgen de experiencias particulares y se orientan a la aplicación práctica, por lo que no se preocupan por conocer el conjunto de cualidades del objeto en cuestión, sino simplemente aquellas que sirven para el problema a mano. De esta manera, un número importante de rasgos decisivos del objeto de estudio permanecen desconocidos y no son integrados a una totalidad. Por otra parte, si únicamente nos quedamos con el conocimiento obtenido a partir de un hecho singular, será imposible trasladar ese saber a otras manifestaciones del mismo fenómeno pero bajo circunstancias distintas. De allí el carácter disperso del conocimiento obtenido a partir del sentido común. También la humanidad ha desarrollado, a lo largo de su historia, una segunda forma de conocimiento, el discurso mítico religioso. Esta forma de conocimiento le atribuye a entidades suprahumanas, diferentes formas de divinidad a lo largo de la historia, la producción del conjunto de fenómenos físicos que constituyen la realidad natural como asimismo una constante intervención en la vida cotidiana de los individuos. Ejemplos de saberes míticos religiosos resultan, por ejemplo, el relato bíblico de la creación del mundo en 7 días por parte de Dios. En esta explicación mitológica, es la decisión arbitraria y única de la divinidad la que interviene en la historia y provoca cambios.
De parte del individuo, el único interés reside en procurar interpretar los designios de la voluntad trascendente y sus características, lo cual deriva en un estudio que se denomina teología. El principal problema que arrojaba el saber mítico religioso es su origen en una experiencia de comunicación con lo trascendente imposible de verificar y replicar, y que al mismo tiempo, se encuentra reservada en la mayoría de los casos a un grupo de especialistas. Con el advenimiento principalmente de la modernidad y el pensamiento secular e individualista, las élites culturales de las sociedades comenzaron a cuestionar el saber mítico religioso, a partir de la sospecha de que los enigmas de la realidad social y natural podían explicarse bajo argumentos más rigurosos, apelando exclusivamente a la razón. Esta modalidad de conocimiento se denomina ciencia. Modernidad, etapa de la historia de la humanidad que se inicia en 1789 con la Revolución Francesa y se prolonga hasta nuestros días. Comprende la conformación de la mayoría de los estados nacionales actuales, la consolidación del capitalismo como modelo productivo hegemónico a partir de la industrialización masiva y el desarrollo tecnológico como modelo de progreso social fundado en la aplicación de los descubrimientos científicos entre otros procesos centrales. Secularización, proceso sociopolítico característico de la era moderna en el cual las diferentes esferas de acción humana, la política, el derecho, la ciencia, la economía, el arte, la vida íntima, etc., se emancipan de la tutela del poder religioso y pasan a administrarse bajo sus propias reglas. El surgimiento de la ciencia moderna, proceso histórico. Un número importante de filósofos e historiadores acuerdan en señalar el siglo XVI como el momento del surgimiento de la ciencia moderna, a partir de la consolidación del modelo experimental de Galileo Galilei por sobre el modelo tradicional de conocimiento postulado por Aristóteles. Sin embargo, para entender su desarrollo y actuales características, es preciso retrotraerse a los siglos XII y XIII, que marcaron el ocaso de la Edad Media y la lenta, pero progresiva constitución de la era moderna. Aristóteles, 384 a.C. 322 a.C., filósofo de la antigua Grecia, cuya obra resultó de vital influencia en el desarrollo filosófico y científico de la cultura occidental. Su pensamiento abarcó varias disciplinas, desde la lógica y la matemática, hasta la filosofía política, pasando por la física, la química y la biología, entre otras. Según su visión, la labor científica debía concentrarse en la identificación de la esencia de los objetos y de los seres, sustancia, que se distingue de aquello que es cambiante, accidente. El modelo de conocimiento aristotélico toma como punto de partida verdades o principios denominados axiomas, que se consideran válidos por sí mismos, sin necesidad de demostración o experimento alguno que los confirme. Galileo Galilei, 1564-1642, astrónomo, físico y matemático italiano, cuyos descubrimientos y experimentos allanaron la constitución de la ciencia moderna. Su principal aporte consiste en el desarrollo de un método de investigación opuesto al planteado por Aristóteles y por la Iglesia Católica en su propuesta. El punto de partida de la ciencia no son ni los axiomas aristotélicos ni las verdades reveladas de las Sagradas Escrituras, sino los hechos, a partir de la observación de los fenómenos naturales y la realización de experiencias artificiales. Este periodo histórico se conoce como una etapa de profundas transformaciones sociales, a partir de la emergencia de un nuevo grupo social, la burguesía, que motorizó la ruptura con el pensamiento tradicional, en sus diversas dimensiones y que propició una auténtica revolución en el modo de concebir el mundo. Particularmente, la burguesía se enfrentó a un esquema político, social y económico conocido como feudalismo, que se caracterizaba por la ausencia de un poder central, tal como hoy conocemos en la figura de los estados tras la caída del Imperio Romano. El poder político se atomizó en pequeñas unidades de territorio, los feudos dominados por los señores militares que garantizaban la seguridad en esos espacios. La economía se basaba exclusivamente en la producción rural. Los pobladores de las aldeas explotaban la tierra y entregaban parte de la producción a los señores, a cambio de su promesa de protección, pacto de vasallaje.
Frente a este estado generalizado de fragmentación, la única institución que mantuvo injerencia social fue la Iglesia Católica. Su hegemonía se extendía no solo en el plano cultural, sino también en el político y en el vinculado con la producción del saber. Entre sus principales atribuciones se encontraba la de establecer la legitimidad de los reyes en tanto representantes de la autoridad divina, y de la concordancia entre el conocimiento del mundo y la enseñanza de la Biblia. Hacia el siglo XI se constituye la burguesía, un grupo social conformado por los habitantes de las ciudades, los burgos, de allí el nombre de burgueses, cuya actividad principal se relacionaba con la actividad mercantil y la incipiente producción de manufacturas, que se aparta de la economía esencialmente rural que imperaba en la época feudal en su afán de progreso, comercio y emancipación. Este nuevo sector social se enfrenta con el poder político y religioso de la Iglesia Católica, postulando la libre elección de las actividades económicas y de las autoridades políticas por parte de los ciudadanos, como así también la autonomía en lo que refiere a la producción del saber. En este último punto se destaca la fundación de las universidades como espacios públicos de estudio, alternativos al monopolio de los conventos. Como ha señalado el historiador argentino José Luis Romero, 1987, con el ascenso de la burguesía al rol dirigente de la sociedad, estamos en presencia de un cambio de mentalidad que propiciará a su tiempo una nueva imagen o representación de la realidad. Este será el punto de partida para la elaboración y desarrollo del pensamiento científico. La mentalidad feudal, profundamente influenciada por la teología católica, se caracterizaba por su idea de interpenetración entre la realidad sensible, aquello que se ve, que se siente, que se puede tocar, en definitiva, que se puede percibir mediante los sentidos, y la irrealidad, o la realidad no sensible. Esta mistura se ponía de manifiesto en la explicación del origen de los fenómenos naturales, la lluvia, el viento, las tormentas, las mareas, etc., a partir de la intervención divina. Por ejemplo, un año con sequía no era atribuido a la combinación de factores climáticos tales como las altas temperaturas y la ausencia de humedad, sino a un castigo que Dios propiciaba a los seres humanos por sus pecados. En este marco, la experiencia primaria de los seres humanos, que viven de la naturaleza y en ella, no era tenida en cuenta y se priorizaba la interpretación basada en la revelación de la voluntad divina. Aquello que sucede se comprende exclusivamente al interior de un sistema de ideas donde la causalidad es sobrenatural ante un fenómeno natural como la lluvia, cuyas causas naturales inmediatas eran evidentes y conocidas desde el sentido común. La evaporación de las aguas ante el calor, que deriva en la condensación en la altura, se anteponía una explicación que situaba como protagonista absoluto a Dios. La teología, el pensamiento referido a Dios y sus atributos, se constituye entonces en la fuente del conocimiento de la realidad y se transmitía como un saber dogmático. Por el contrario, hacia los siglos XI y XII se comienza a postular una nueva visión de la realidad, a cuyas variaciones y sucesos se les encuentra un nuevo principio de explicación causal. La causalidad natural. Por causalidad natural se entiende aquel enunciado o conjunto de enunciados que explicó un fenómeno de la naturaleza a partir de elementos pertenecientes al mismo orden, es decir, a partir de otros fenómenos naturales, sin apelar a nociones supranaturales, como la noción de voluntad divina. De esta manera, por ejemplo, las mareas, fenómeno natural a efecto, se comienza a explicar como producto de la influencia gravitacional de la Luna, fenómeno natural B grande causa 1, o en algunos casos, por efecto de la fuerza de los vientos, fenómeno natural C causa 2, y ya no como el soplo de Dios sobre las aguas. El camino de la ciencia comenzó a trazarse desde la experiencia a la conformación de un sistema explicativo basado en la causalidad natural, que a su tiempo se acumula y sirve como punto de partida para nuevas investigaciones y estudios. Las vías de conocimiento de la realidad natural van a encarrilarse en lo que se denominará pensamiento científico, mientras que el acceso a Dios y al resto de las entidades sobrenaturales se reservarán para el pensamiento religioso. En esta división adquiere nitidez el proceso de secularización, característico de la modernidad, y descrito por el sociólogo alemán Max Weber, 1984.
Mientras que en la Edad Media el pensamiento religioso monopolizaba la regulación de las múltiples dimensiones de la vida humana, la economía, el conocimiento, la organización política, etc. En la modernidad cada una de estas áreas se emanciparán del tutelaje religioso y se darán a sí mismas sus propias reglas y áreas de injerencia compañía. Secularización nomina, entonces, al proceso por el cual se explica la realidad circundante al individuo a partir de nociones naturales que no tienen su origen en el discurso religioso. Esta comprensión de la realidad como secular, profana, que se puede explicar, dominar y utilizar sin apelar a argumentos religiosos, tiene su base en la crítica al pensamiento clásico de Platón y Aristóteles. Estos filósofos representaron los máximos exponentes de la filosofía clásica griega y sus obras fueron retomadas y resignificadas por la Iglesia Católica, de manera tal que durante toda la Edad Media, el conocimiento se basaba en la Biblia y las nociones de Aristóteles. Chalmers, 2002, 2. Estos pensadores sostenían que más allá de lo que aparece ante nuestros ojos, la realidad sensible, existía una realidad superior, última, que le daba sentido a esta y que era la que verdaderamente importaba conocer. La filosofía clásica le negaba importancia a lo sensible y concebía que la única y verdadera realidad era la que correspondía al mundo de las ideas, de los conceptos, de las nociones puras, únicamente alcanzables mediante la mente, pero sin requerir la intervención ni de los sentidos ni de la experimentación. Según la visión de Aristóteles, por ejemplo, la tarea de la ciencia era identificar la naturaleza de cada especie del conocimiento, separando aquello que era esencial, fijo e inmutable, que correspondía al concepto, sustancia, de aquello que era accidental y sensible, accidente. Marradi, 2007 horas y 17 minutos. En otras palabras, para esta doctrina, primero estaba el concepto, la idea de algo, por ejemplo, la idea de fuerza, y luego la experiencia, la expresión visible en la naturaleza de ese concepto, la fuerza de los vientos, de los mares, de algunos animales. El pensamiento de Aristóteles también se conoce como pensamiento axiomático, porque parte de axiomas o principios, considerados válidos por sí mismos, sin necesidad de demostración alguna, aunque después la realidad confirme sus nociones. A esta estructura del conocimiento se contrapuso el modelo, defendido principalmente por el astrónomo Galileo Galilei en el siglo XVI. En cierta oportunidad, Galileo demostró la falsedad del axioma aristotélico que enunciaba que la velocidad de la caída de los cuerpos era regulada por su propio peso, por ejemplo, que una piedra de 2 kilos cae con una velocidad 2 veces mayor que la de uno subió a la torre de Pisa y arrojó, ante la vista de todos los universitarios, 2 piedras, una de 100 libras y otra de tan solo una. La caída al mismo tiempo de ambos elementos dio por tierra, mediante la experiencia, al postulado axiomático aristotélico. Con esta histórica demostración, el científico italiano derrotó a los exponentes del pensamiento clásico y dio paso a una nueva etapa en la constitución de la ciencia moderna. Por primera vez se adoptaba seriamente la estrategia de considerar a los hechos como la base, el punto de partida de la ciencia. Mientras que para el modelo aristotélico, el objetivo de la ciencia residía en la tarea de identificar la esencia de las cosas, para Galileo y para la visión que se convierte en estándar en los 3 siglos siguientes, la tarea era establecer las relaciones entre las propiedades de los objetos, entendiendo por estas a sus cualidades o particularidades, las que les permiten cambiar de forma, de tamaño o de temperatura en el caso de los objetos físicos, o influir en las actitudes o comportamientos en el caso de los sujetos que conforman una sociedad. En su forma ideal, un experimento consiste en observar cómo una propiedad determinada, operativa, causa efecto en una segunda propiedad, experimental, mientras se mantienen constantes o invariables todas las demás propiedades que potencialmente podrían influir en la propiedad experimental. El científico intuye que cierta propiedad podría estar causando determinada influencia en otra y procura probar su intuición o hipótesis al reproducir lo que ha observado en una situación artificial. Al realizar un experimento de forma ideal, el científico puede averiguar la forma pura, es decir, sin influencias de otra fuente, de la relación entre la propiedad operativa y la experimental y también determinar la dirección de esta relación,
si la operativa tiene una influencia causal en la otra. Daremos un ejemplo de las ciencias naturales para clarificar este punto. En el proceso de dilatación de los metales, varios elementos potencialmente pueden influir: un cambio en la presión del aire, un aumento en la temperatura, de la humedad, etc. Para probar que efectivamente es el aumento de la temperatura el ocasionaba el fenómeno de la dilatación, se reprodujo la situación en un experimento en un laboratorio. Se tomó un trozo de metal y se lo sometió a altas temperaturas, manteniendo sin variar los índices de presión y humedad, entre otros. La dilatación final del metal corroboró la hipótesis, lo cual probó que fue la temperatura y no otro elemento la causa en el cambio de estado de los metales, independientemente de cualquier otra consideración o género de lenguaje que no sea el científico, es decir, a explicaciones que dieran cuenta de un conjunto de objetos o de fenómenos, de un mismo tipo, superior al inicial. En el plano filosófico, la idea de que la realidad debía ser solo algo que correspondiera a lo sensible, cognoscible mediante los sentidos y controlados a su tiempo por un diseño epistemológico y metodológico, se denominó realismo y fue una de las escuelas de pensamiento que dio origen a la ciencia, tal como hoy se la conoce. Para estos filósofos, los conceptos puros eran palabras vacías, no pertenecían al nivel de lo que efectivamente constituye la realidad. Lo real es el mundo de los hechos, de los fenómenos, de lo comprobable experimentalmente. Epistemología, área de la ciencia que se ocupa de establecer los criterios básicos para determinar el carácter científico o no de los enunciados y las teorías. Una de las cristalizaciones más importantes de este pensamiento se encuentra en la concepción de la naturaleza como objeto de estudio para José Luis Romero, lo propio de la nueva mentalidad burguesa que va a motorizar el surgimiento de la ciencia en la modernidad, es la idea de que la naturaleza es algo que está afuera del individuo, que es objetiva, es decir, un objeto, y que puede ser conocida y estudiada. De allí en más, el individuo se transforma en sujeto conocente, sujeto que conoce algo, y la naturaleza en objeto de su conocimiento. En el marco del pensamiento medieval precedente, el ser humano era considerado un objeto más dentro de la creación divina, estaba inmerso en la naturaleza y no podía pensarse a sí mismo fuera de ella. Naturaleza y ser humano eran dos cosas equivalentes en valor, y el individuo, que vive sumergido en la naturaleza, no se distinguía a sí mismo ni se diferenciaba. Por el contrario, lo característico de la mentalidad moderna es hacer una doble operación, a la ya mencionada división entre la realidad natural sensible y la realidad sobrenatural se agrega la disolución del ser humano con respecto al ámbito natural. La realidad natural pasa a ser un objeto de conocimiento, un ámbito con un orden determinado y ciertas características que se pueden observar y sistematizar a partir de la experimentación y no por intermedio de una revelación divina. En su nueva relación con el mundo, el ser humano descubre la diversidad de la naturaleza, múltiples variedades de animales, plantas, climas y paisajes. El conocimiento coincide una vez más con el desarrollo de la burguesía, que vive un movimiento de expansión de la sociedad feudal hacia la periferia, rompiendo el encierro que era característico de ese tipo de sociedad durante la era medieval. El ser humano se había acostumbrado a vivir en ámbitos cerrados y reducidos, producto del estado generalizado de guerras, inseguridad y hambrunas. Es por ello que, en aquel entonces, la experiencia del mundo era muy reducida, y se denominaba misterio a todo lo que evadía esa microrrealidad. Por el contrario, la burguesía nace precisamente de la ruptura de ese encerramiento debido a la necesidad de comerciar las mercancías producidas. Esta nueva clase social desborda los límites políticos, económicos y culturales impuestos y emprende viajes a sitios desconocidos y lejanos. Esta expansión geográfica y política contribuye a formar una imagen del mundo radicalmente diferente. Entre las muchas novedades que los viajes de los exploradores y mercantes arrojan se encuentra la constatación de la existencia de una naturaleza absolutamente diversa, pero que no obstante observa un orden apreciable mediante los sentidos. Lo diverso puede ser diferente y al mismo tiempo real. Esto refuerza la idea de que la naturaleza es algo ajeno al individuo y objeto pasible de conocimiento. El ser humano es instrumento del conocer y todo lo demás es, por ende, cognoscible. Este objeto cognoscible es variado por definición.
Frente a la concepción tradicional de que todo lo extraño debía ser sobrenatural, cuantas más variedades se iban conociendo, más arraigaba la idea de que es posible la existencia de otras variedades de la naturaleza. La tendencia a reducir las dimensiones de lo sobrenatural y ampliarlas de lo real crece con el conocimiento de lo diverso. Hay una segunda actitud que potencia la empresa del conocimiento, la intención del ser humano de dominar la naturaleza, de servirse de ella para fines económicos. Frente a una economía tradicionalista como la medieval, donde la producción se encontraba pautada por los ciclos naturales y el nivel de desarrollo tecnológico era muy bajo, se contrapone una nueva metodología de fabricación de productos que requieren nuevas técnicas de explotación de la tierra. El contacto del individuo con naturalezas diferentes a las tradicionales lo obliga a reiniciar la creación tecnológica, a lo que se suma la necesidad de acrecentar la cantidad de productos, frente a un aumento de la demanda gracias a la constitución de nuevos mercados. El ser humano empezó a elaborar el principio de que la naturaleza constituye un orden o un sistema, conforme a la preeminencia acordada a la realidad sensorial cuando contempló la diversidad de ésta a partir de sus viajes y observaciones. Este orden no era necesariamente sagrado sino profano, es decir, que se comporta de una manera que el ser humano puede entender con su propio raciocinio, y por ende, con los instrumentos adquiridos, sin recurrir a la interpretación divina. El secreto de esta convicción es que el ser humano ha descubierto que puede experimentar con la naturaleza, alejando a Dios del proceso de lo creado. Recapitulando, el itinerario de conformación de la ciencia moderna se inicia con el ascenso de la burguesía, que desafía los poderes tradicionales, e impulsa una nueva mentalidad, donde se separan la realidad sensible y la suprasensible. Esta división configura el proceso de secularización, por el cual la búsqueda del conocimiento, entre otras actividades sociales, se autonomiza de la tutela religiosa y establece por sus propios medios la fuente del saber. Esta se encontrará en el modelo propuesto por Galileo, que postula a la observación de los hechos y a la experiencia como base de la ciencia, desplazando de esta manera al modelo axiomático de Aristóteles y a la teología. El realismo conforma la nueva corriente filosófica que acompaña esta revolución en el pensamiento, estableciendo que la realidad se encuentra en aquello cognoscible mediante los sentidos. Finalmente, estas nuevas inclinaciones filosóficas y científicas favorecen una nueva concepción de la naturaleza, como objeto pasible de conocimiento, dominio y utilización por parte del ser humano.